Mi nombre es Samuel. Vi a un hombre rechazar la plata de una joya familiar para ofrecer pan a una desconocida, y en ese momento entendí que la verdadera riqueza del oeste no se medía en oro, sino en actos de decencia silenciosa. Aquel invierno de 1885 cambió todo lo que yo creía saber sobre la fortaleza y la soledad. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? Déjame saber también desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. La campanilla de la puerta del almacén general Blackwood sonó con un tintineo débil, casi ahogado por el silbido del viento que se colaba por las rendijas. El frío entró con ella. Una mujer alta y delgada cuyas ropas, aunque de buena tela, estaban gastadas y manchadas por un viaje que parecía no tener fin. Detrás de sus faldas se escondía un niño de unos 7 años, con los ojos muy abiertos y asustados, aferrado a su abrigo como si fuera el último ancla en un mundo helado. El aire dentro del almacén era denso, olía a café molido, a cuero y a la leña que ardía en la estufa de hierro. Los pocos clientes que había se giraron, sus miradas duras y curiosas clavándose en los recién llegados. En Black Creek, un pueblo de Montana aislado por semanas de nieve, cada rostro nuevo era una pregunta sin respuesta y casi siempre una amenaza. Ella avanzó con una dignidad frágil, sus botas dejando un rastro de nieve derretida sobre el suelo de madera. Detrás del mostrador, Silas Blackwood la observaba sin mover un músculo. Era un hombre forjado por la soledad y los inviernos largos, con una mirada que parecía haber visto demasiado y unas manos callosas que descansaban sobre la superficie de roble. No dijo nada, simplemente esperó. Su silencio era una barrera más alta que el propio mostrador. El ara se detuvo frente a él, el aliento formando una nubecilla blanca en el aire frío. Se sentía el peso de cada segundo, el crujido de la madera bajo sus pies, el murmullo apenas audible de la señora Gable en un rincón, juzgándola sin saber nada. El ara tragó saliva, reuniendo la poca fuerza que le quedaba, consciente de que el futuro de su hijo dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. Con una mano que temblaba visiblemente, a pesar de sus esfuerzos por controlarla, abrió su pequeño bolso y sacó un objeto envuelto en un pañuelo. Lo desenvolvió con cuidado y lo depositó sobre la madera oscura. Era un guardapelo de plata, delicadamente grabado con filigranas que hablaban de un tiempo y un lugar muy lejanos a la rudeza de Black Creek. La pieza brilló débilmente bajo la luz del candil, un destello de un pasado próspero en medio de la miseria presente. El ara no levantó la vista, sus ojos fijos en la joya, su último vínculo con la persona que había sido. No era solo plata, contenía las miniaturas de sus padres, la promesa de una vida que se había desvanecido. Ofrecerlo era como vender el último fragmento de su alma, pero la tos seca de su hijo a su lado era un recordatorio brutal de por qué lo hacía. «Comida», susurró, su voz apenas un hilo de sonido. Silas Blackwood no miró la joya. Sus ojos se posaron en las manos de la mujer, pálidas y agrietadas por el frío, y luego en el rostro del niño. El guardapelo de plata parecía gritar una historia de desesperación que él conocía demasiado bien. Por un instante, su rostro impenetrable se contrajo con el recuerdo de otra, perdida en un invierno igual de cruel. Entonces, su mano grande y callosa se movió, pero no para tomar la joya. Con una lentitud inesperada, la empujó de vuelta hacia ella, sus dedos rozando los suyos. Le cerró suavemente la mano sobre el guardapelo. «Guarde eso», dijo, su voz grave y rasposa por el desuso. «No comercio con recuerdos». Se dio la vuelta, cogió un saco de harina, un trozo de tocino y unas patatas, y lo puso todo en una caja. «El niño necesita comer». El ara lo miró, incrédula, con
La plata fría de la joya en su palma. No entendía, no había caridad en su tono, solo una declaración de hechos. Se había creado una deuda, pero no una que pudiera pagarse con dinero. El gesto de Silas no fue un acto de caridad, sino la respuesta a un eco que resonaba en lo más profundo de su ser, un sonido que creía haber enterrado hacía una década bajo la nieve y el silencio. Mientras Elara y su hijo se marchaban con la caja de provisiones, él se quedó inmóvil tras el mostrador, con la mirada perdida en la puerta que se cerraba. No veía a una extraña, sino el reflejo de una fragilidad que él mismo había conocido, la misma que una vez juró proteger y que la vida le arrebató sin piedad. Aquella mujer, con su dignidad herida y sus ojos llenos de un cansancio antiguo, había abierto una grieta en el muro de hielo que rodeaba su corazón, un muro construido con los restos de un amor perdido y una promesa rota. Silas no siempre fue aquel hombre de silencios y miradas duras. Creció en una granja modesta, a un día de viaje de cualquier pueblo, donde aprendió el lenguaje de la tierra y el cielo. Su padre, un hombre de manos callosas y pocas palabras, le enseñó que la naturaleza era a la vez generosa y cruel, y que la única forma de sobrevivir era entender sus ritmos. Aprendió a leer las nubes para predecir una tormenta, a sentir la tensión en el aire antes de la primera nevada y a respetar la vida sabiendo que la muerte siempre estaba cerca. Aquella infancia forjó en él una autosuficiencia que más tarde se convertiría en una soledad autoimpuesta, una fortaleza que también era su propia prisión. Conoció a Sara en una feria del condado, un raro día de sol y celebración en un mundo de trabajo incesante. Ella era hija del herrero, con una risa que sonaba como el tintineo de campanillas y unos ojos que veían más allá de su exterior reservado. Él, torpe y poco acostumbrado a la compañía, le compró una cinta azul para el pelo, el único gesto de galantería que se le ocurrió. No hubo grandes discursos ni promesas apasionadas, solo un entendimiento silencioso que nació entre el bullicio de la gente y el olor a manzanas de caramelo. Aquel día, bajo un roble centenario, acordaron un futuro juntos, un futuro tan simple y sólido como la tierra que pisaban. Construyeron su hogar con sus propias manos, en un pequeño terreno que Silas había comprado con los ahorros de años de trabajo. Cada viga de madera, cada clavo, era un testimonio de su esfuerzo compartido. Por las noches, se sentaban en el porche, él limpiando sus herramientas y ella remendando ropa a la luz de un candil. Hablaban poco, pero no necesitaban palabras. Se comunicaban en el lenguaje de los gestos, la forma en que ella le servía el café, caliente y fuerte, o el modo en que él le pasaba su abrigo cuando el viento arreciaba. Su amor no era un fuego desbocado, sino las brasas constantes de un hogar, un calor que prometía durar para siempre. Entonces llegó la guerra, un trueno lejano que finalmente estalló sobre sus vidas. Silas se alistó no por gloria ni por ideología, sino por un sentido del deber tan arraigado en él como el amor por su tierra. La despedida fue silenciosa, en el porche de la casa que habían construido. No hubo lágrimas, solo la presión de la mano de Sara en la suya y una promesa muda de regreso. Durante 4 años, su único vínculo fueron las cartas que tardaban meses en llegar, papeles manchados y arrugados, donde ella le contaba las pequeñas cosas de la vida en la granja, y él intentaba describir un mundo de pólvora y miedo sin alarmarla. Cuando regresó, era un hombre diferente. Las cicatrices de su cuerpo eran visibles, pero las de su alma eran más profundas. Había visto demasiada muerte, demasiada insensatez. El mundo que había dejado atrás parecía más pequeño, más frágil. Sara lo recibió con la misma calma de siempre, pero en sus ojos vio el reflejo del hombre en que se había convertido, más callado, más sombrío, con una mirada que a veces se perdía en un horizonte que solo él podía ver.
Intentó volver a ser el de antes, trabajar la tierra, reconstruir su vida, pero los fantasmas de la guerra caminaban con él, proyectando largas sombras, incluso en los días más soleados. Fue en esa época de frágil reconstrucción cuando conoció a Bartholomew Kane, un hombre de la ciudad con promesas de prosperidad y un apretón de manos firme. Le habló de invertir en tierras para el ferrocarril, de un futuro brillante que sacaría a la región de la pobreza. Silas, deseoso de darle a Sara la seguridad que la guerra le había negado, confió en él. Invirtió todo lo que tenía, su tierra, sus ahorros. Un año después, Kane desapareció, y con él se fue el dinero de Silas y el de muchos otros. La traición fue un golpe más duro que cualquier herida de bala. Lo dejó sin nada, excepto la casa y una amarga lección sobre la naturaleza de los hombres. Fue esa humillación la que los llevó a Black Creek. Era un lugar olvidado, un rincón del mundo donde nadie conocía su historia, donde podía empezar de cero, lejos de las miradas de lástima de sus antiguos vecinos. Con el poco dinero que le quedaba, compró el viejo almacén, un edificio que era más un refugio que un negocio. Se dedicó a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer, construyendo estanterías, reparando el tejado, llenando el espacio con mercancías que eran, en realidad, un muro contra el mundo exterior. El almacén se convirtió en su fortaleza y él en su guardián solitario. Pero la vida, en su cruel ironía, le concedió un último destello de esperanza. Sara quedó embarazada. La noticia fue como el primer deshielo de la primavera tras un invierno interminable. Por primera vez desde la guerra, Silas sintió que el futuro volvía a tener sentido. La risa de Sara llenó de nuevo la pequeña casa tras el almacén, y la sombra en los ojos de Silas comenzó a retroceder. La promesa de un hijo, de una nueva vida, era un ancla lo suficientemente fuerte como para mantenerlo a flote en el mar de sus recuerdos oscuros. Empezó a creer, de nuevo, en la posibilidad de la felicidad. Durante los meses de espera, Silas dedicó sus pocas horas libres a una tarea especial. Con la mejor madera de roble que pudo encontrar, construyó una mecedora para Sara. Cada pieza fue cortada, lijada y ensamblada con una devoción casi religiosa. No era solo un mueble, era una promesa tallada en madera, un símbolo de la paz y el descanso que quería darle. Imaginaba a Sara sentada allí, arrullando a su hijo junto al fuego, una imagen tan poderosa que ahuyentaba cualquier fantasma. Cuando la terminó, la colocó junto a la chimenea, el lugar más cálido de la casa, esperando a ser ocupada. La tragedia llegó con la primera nieve, rápida y silenciosa, como un depredador. Una fiebre se extendió por el valle y Sara fue una de las primeras en caer. Silas luchó contra la enfermedad con la misma tenacidad con la que había luchado en la guerra, usando todos los remedios que conocía, sin dormir, sin comer, negándose a aceptar lo inevitable. La niña nació prematuramente, una criatura diminuta y frágil en medio de la tormenta. Vivió apenas unas horas. Sara la siguió 2 días después, despidiéndose con un susurro que el viento se llevó. Silas se quedó solo en la casa silenciosa, con el fuego crepitando y la mecedora vacía. Desde aquel día, el silencio se convirtió en su única compañía. La mecedora de roble permaneció junto a la chimenea, un monumento a todo lo que había perdido. Nadie se sentó nunca en ella. El dolor no se fue, simplemente se endureció, convirtiéndose en la armadura que llevaba cada día. Se sumergió en el trabajo, en la rutina predecible del almacén, donde cada saco de harina y cada caja de clavos tenía su lugar. Se convirtió en una figura respetada pero distante en Black Creek, un pilar de la comunidad al que nadie se atrevía a acercarse demasiado. La gente veía su fortaleza, pero nadie veía las ruinas que escondía detrás. Los años pasaron como las estaciones. En Montana, cada uno trayendo su propia carga de nieve y deshielo.
Silas envejeció, no tanto en años como en inviernos soportados. Aprendió a vivir con sus fantasmas, a darles un lugar en la casa silenciosa de su memoria. Había aceptado su destino, vivir y morir solo, como un viejo pino en la ladera de una montaña, fuerte, aislado y marcado por las tormentas. Había cerrado la puerta a cualquier posibilidad de afecto, convencido de que todo lo que amaba estaba destinado a desaparecer, arrastrado por la corriente implacable de la vida. Y entonces el Ara Vance había entrado por la puerta de su almacén. Al verla allí, con su hijo aferrado a sus faldas y la desesperación velada por el orgullo, algo se removió en su interior. No era lástima, era reconocimiento. Vio en sus ojos la misma lucha contra un mundo indiferente que él había librado y perdido. Vio la fragilidad de su propio pasado, el eco de Sara en la forma en que protegía a su hijo, el fantasma de su hija en los ojos asustados del niño. Rechazar su joya no fue una decisión consciente, sino un instinto, una rebelión contra el recuerdo de su propia impotencia. Ayudarla era peligroso. Cada gesto de amabilidad, cada saco de harina que le fiaba, era una piedra que quitaba del muro que había construido a su alrededor. Permitirle trabajar en el almacén, verla moverse entre las estanterías, oír su voz suave rompiendo el silencio, era invitar a la luz a entrar en una habitación que había mantenido en penumbra durante una década. Sentía un terror antiguo, el miedo a que el calor de una nueva conexión solo sirviera para hacer más doloroso el frío cuando, inevitablemente, se apagara. Protegerse significaba mantenerla a distancia, pero algo más fuerte que su miedo le impedía hacerlo. Ahora, de pie junto a la ventana cubierta de escarcha de su almacén, observaba la débil luz que emanaba de la pequeña cabaña que el Ara había alquilado en las afueras del pueblo. La nieve caía suavemente, cubriendo el mundo con un manto de silencio y olvido. Pero para Silas, el silencio ya no era reconfortante, estaba lleno de preguntas. El pasado, que creía firmemente enterrado, había vuelto a la vida, no como un fantasma que lo atormentaba, sino como una pregunta sobre el futuro. La presencia de Lara y Thomas en Black Creek no era un simple azar del destino, era un desafío, una última e inesperada oportunidad de decidir si la mecedora junto a su chimenea permanecería vacía para siempre. El deshielo llegó a Black Creek no como una promesa, sino como una advertencia. El goteo constante del agua desde los tejados era el único sonido que rompía el silencio de los días, un ritmo lento que marcaba el paso de un tiempo suspendido. En el almacén, el Ara se había convertido en una presencia tan natural como el olor a café y a madera. Se movía con una eficiencia silenciosa. Sus manos, antes acostumbradas a las teclas de un piano, ahora apilaban latas y pesaban harina con una destreza recién descubierta. Silas la observaba desde 1900. Detrás del mostrador, notando la forma en que el sol de la tarde, al filtrarse por la ventana sucia, iluminaba el polvo que flotaba a su alrededor y se posaba en su cabello. Había una calma extraña entre ellos, un territorio neutral forjado en la rutina y las palabras justas. A veces, él dejaba un trozo de carne seca para Thomas en el mostrador, y ella le dejaba una taza de café caliente junto a sus libros de cuentas. Eran pequeños gestos, frágiles puentes construidos sobre un abismo de soledad. Sin embargo, en un pueblo tan pequeño como Black Creek, la bondad era a menudo confundida con la debilidad y la novedad con el pecado. La señora Gable, con sus ojos afilados como agujas de tejer, no tardó en convertir la gratitud de Elara y la decencia de Silas en el hilo de sus habladurías. Susurros venenosos comenzaron a serpentear por el pueblo, en la iglesia, en la herrería, en las puertas de las casas. Se hablaba de la Dama de Boston y de cómo había embaucado al solitario dueño del almacén.
Las miradas, que antes eran de curiosidad, se volvieron cortantes, cargadas de un juicio que Lara sentía como un golpe físico cada vez que salía de su cabaña. La comunidad, que podría haber sido un refugio, se estaba convirtiendo en una jaula de miradas hostiles. Lara, por instinto de supervivencia, comenzó a levantar sus propias murallas, volviéndose más distante, más formal, tratando de hacerse invisible. Silas notó el cambio de inmediato. Las conversaciones breves, pero cálidas, se enfriaron hasta convertirse en monosílabos funcionales. La sonrisa que a veces aparecía en el rostro de Lara cuando Thomas hacía alguna travesura en el almacén desapareció. Él no entendía la razón, no oía los murmullos, encerrado como estaba en su propio mundo de pérdidas pasadas y trabajo presente. Atribuyó su distancia a un orgullo herido, a la incomodidad de su dependencia, o peor aún, a que ella simplemente estaba cumpliendo con su deber hasta poder marcharse. Cada vez que ella evitaba su mirada, una vieja herida se abría en el pecho de Silas. El fantasma de su esposa, el silencio de su casa, la mecedora vacía. Todo le gritaba que era un necio por haber permitido que una brizna de esperanza echara raíces en un terreno tan yermo. El miedo, un viejo y conocido compañero, le aconsejó retroceder. Así, ambos comenzaron a participar en una danza silenciosa de evasión. Él se enfrascaba en la reparación de una estantería cuando ella se acercaba al mostrador. Ella se ponía a barrer el fondo del almacén cuando él se quedaba demasiado tiempo en silencio, mirándola. Los espacios entre ellos se llenaron de un aire denso, pesado con todo lo que no se decía. Un día, Silas había tallado una pequeña figura de un caballo en un trozo de madera de pino para Thomas. Lo llevaba en el bolsillo, sintiendo sus bordes lisos contra sus dedos, esperando el momento adecuado para dárselo. Pero cuando vio a Lara hablando con el reverendo, con una expresión de tensión en el rostro, y notó la mirada desaprobadora del hombre hacia él, el coraje lo abandonó. El pequeño caballo de madera nunca salió de su bolsillo. Se quedó allí, como una promesa incumplida, un regalo nunca entregado que se sentía más pesado que una roca. La tensión se manifestó en las cosas más pequeñas. Una mañana, mientras descargaban un cargamento de suministros que por fin había logrado atravesar el paso de montaña, sus manos se rozaron al coger el mismo saco de patatas. Fue un contacto fugaz, apenas un segundo, pero la electricidad que recorrió a ambos fue innegable. Se apartaron bruscamente como si se hubieran quemado. Lara se sonrojó, un color intenso que subió por su cuello, y murmuró una disculpa antes de girarse rápidamente. Silas se quedó inmóvil, con la mano suspendida en el aire, sintiendo el calor fantasma de su piel. En lugar de reconocer el momento, de decir algo que pudiera romper la tensión, se limitó a apretar la mandíbula y a levantar el saco con más fuerza de la necesaria. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito, una confirmación de la distancia que ambos se esforzaban por mantener. Lara luchaba su propia batalla interna. La gratitud que sentía hacia Silas era inmensa, pero también lo era el peso de la dependencia. Cada trozo de pan, cada trozo de leña, era un recordatorio de su fracaso, de su incapacidad para proveer a su hijo. Los rumores del pueblo solo avivaban las llamas de su humillación. Empezó a buscar desesperadamente una forma de ser. Autosuficiente, intentó conseguir trabajo de costura con las otras mujeres del pueblo, pero la señora Gable se había encargado de que nadie le ofreciera nada. La amabilidad de Silas, que al principio había sido un salvavidas, ahora se sentía como una cadena dorada, hermosa pero pesada. Quería mirarlo a los ojos y agradecerle, pero temía que en su mirada él viera no a una igual, sino a un proyecto de caridad, una carga que había asumido por lástima. Una tarde, una lluvia helada barrió el valle.
convirtiendo las calles de Black Creek en un lodazal. El Ara se quedó atrapada en el almacén, esperando a que amainara. Estaban solos. El sonido de la lluvia contra el techo de hojalata creaba una intimidad forzada. Silas estaba afilando un hacha, el sonido rítmico del acero contra la piedra, llenando el espacio. Era la oportunidad perfecta para hablar, para aclarar el aire. El Ara reunió todo su valor, se acercó al mostrador y abrió la boca para decir algo, cualquier cosa. Pero justo en ese momento, Silas levantó la vista, y en sus ojos ella vio una sombra tan profunda, una tristeza tan antigua, que las palabras murieron en su garganta. Él pareció darse cuenta de su intención, y casi con pánico, se levantó y dijo: «El techo de la parte de atrás tiene una gotera, debo arreglarla». Y se fue, dejándola sola con el sonido de la lluvia y el eco de otra oportunidad perdida. El invierno se negaba a marcharse del todo, aferrándose a las sombras y a las noches con un frío persistente. La enfermedad que había amenazado al pueblo durante los meses más duros regresó con una virulencia renovada, esta vez atacando a los adultos. La señora Gable fue una de las primeras en caer, su lengua afilada silenciada por una tos seca y una fiebre alta. A pesar de los rumores y las miradas crueles, fue el Ara quien, sin dudarlo, cruzó el pueblo bajo la llovizna para llevarle un caldo caliente y compresas frías. Se sentó junto a su cama durante horas, en la pequeña casa que olía a naftalina y a soledad, cuidando de la mujer que tanto daño le había hecho. No lo hizo por perdón ni por estrategia, sino porque era lo correcto. Era un acto de decencia silenciosa, un reflejo del mismo principio que había visto en Silas el primer día. Silas se enteró de lo que el Ara estaba haciendo por el herrero, quien lo mencionó de pasada con una mezcla de sorpresa y respeto. La noticia lo golpeó con la fuerza de una revelación. Mientras él se escondía detrás de su mostrador, lamiéndose las heridas de un pasado que se negaba a morir, ella estaba ahí fuera, enfrentándose al juicio del pueblo y a la enfermedad con una valentía que él no poseía. Se sintió avergonzado. La fortaleza que él proyectaba era una fachada, un muro de piedra construido para proteger las ruinas de su interior. La de ella, en cambio, era real, flexible como el acero, forjada en la pérdida y la adversidad. Se dio cuenta de que, en su intento de protegerse del dolor, se estaba negando a sí mismo la única oportunidad de volver a vivir de verdad. Esa noche no pudo dormir. El viento aullaba fuera, sonando como los lamentos de todos los fantasmas que habitaban su casa. Se levantó y fue al salón. El fuego de la chimenea casi se había extinguido, dejando solo unas brasas anaranjadas. En la penumbra, la mecedora de roble parecía observarlo, un juez silencioso de su cobardía. Se acercó y pasó la mano por el respaldo liso y frío. Hacía 10 años que nadie se sentaba allí. 10 años de polvo y recuerdos. Por primera vez, no vio solo el fantasma de Sara, sino el espacio vacío que podría ser llenado. Vio la posibilidad de un nuevo calor, de una nueva vida. Pero esa posibilidad se estaba desvaneciendo con cada día de silencio, con cada gesto no hecho, con cada palabra no dicha. La tensión externa también crecía. Con la llegada de la primavera llegaron también extraños, hombres con trajes de ciudad y mapas bajo el brazo que hablaban de un ferrocarril que pasaría por el valle. Hacían preguntas, medían terrenos y ofrecían dinero. Uno de ellos, un hombre con una sonrisa aceitosa y ojos que no sonreían, entró en el almacén y le hizo a Silas una oferta por su propiedad. Mencionó un nombre que hizo que la sangre de Silas se helara en las venas. Bartholomew Kane, el arquitecto de su ruina, el fantasma de su fracaso, había regresado. Y ahora, sin saberlo, amenazaba con destruir no solo su presente, sino también el frágil futuro
que apenas se atrevía a imaginar. Silas no le dijo nada a Elara sobre la visita de la gente de Cain. ¿Cómo podría? ¿Cómo explicarle que el mismo hombre que había destruido a su familia también lo había destrozado a él años atrás? Revelar esa conexión sería como admitir que su encuentro no fue casualidad, sino el resultado de una tragedia compartida. Temía que ella lo viera como un recordatorio andante de su propio dolor, que su vínculo, en lugar de basarse en el respeto y el afecto nacientes, se cimentara en el odio y la venganza. El secreto se convirtió en otra pared entre ellos, más alta y gruesa que todas las anteriores. Llevaba el peso de esa verdad no dicha como una carga física, encorvando sus hombros y añadiendo más sombras a su mirada. Elara, por su parte, sentía que el tiempo se agotaba. Con los caminos despejados, las caravanas de colonos comenzarían a pasar de nuevo. Su plan siempre había sido seguir hacia el oeste, encontrar a ese pariente lejano que nunca apareció. Black Creek era solo una parada forzada, un refugio temporal. Pero ahora, la idea de marcharse le producía un dolor sordo en el pecho, una sensación de pérdida por algo que nunca había llegado a tener. Miraba a Silas, a ese hombre de silencios profundos y bondad inesperada, y se preguntaba qué futuro podría haber para ellos en un lugar que la rechazaba. La incertidumbre era un tormento, y la idea de criar a Thomas en un entorno tan hostil, insoportable. Empezó a hacer planes para irse en la primera oportunidad. El punto de inflexión llegó en un día inesperadamente soleado. Thomas, que ahora jugaba con más libertad por el pueblo, entró corriendo en el almacén, con las mejillas sonrosadas por el aire fresco. Se detuvo frente a Silas, que estaba contando clavos en el mostrador, y con la inocencia brutal de un niño, le preguntó en voz alta y clara: «Señor Blackwood, ¿se va a casar con mi mamá?» El silencio que cayó sobre el almacén fue absoluto. Elara, que estaba doblando unas mantas en una esquina, se quedó paralizada, el horror y la vergüenza tiñendo su rostro de un rojo intenso. Los dos únicos clientes que había en la tienda se giraron para mirar, con una curiosidad mal disimulada. Para Silas, la pregunta fue como un disparo a quemarropa. El aire se le escapó de los pulmones. Todas sus defensas, todos sus miedos, toda su soledad cuidadosamente cultivada se hicieron añicos ante la simple pregunta de un niño. Miró a Thomas, y más allá, a Elara, cuyo rostro era una máscara de mortificación. Vio en sus ojos el dolor de la humillación y la certeza de que no había lugar para ellos allí. Él no dijo nada. No pudo. El nudo en su garganta era demasiado grande. Se limitó a bajar la vista hacia los clavos, sus manos de repente torpes y extrañas. El silencio se alargó, convirtiéndose en una respuesta más cruel que cualquier negativa. Elara no pudo soportarlo más. Con un movimiento rápido, agarró la mano de Thomas y, sin una palabra, sin una mirada, salió del almacén. El tintineo de la campanilla de la puerta sonó como una sentencia final. Silas se quedó solo, en medio de un silencio que ahora era ensordecedor. Los clientes, sintiendo la densidad del momento, pagaron sus cosas en voz baja y se marcharon. Él no se movió. Siguió mirando los clavos, pero no los veía. Veía el rostro de Elara, la herida en sus ojos. Veía la puerta cerrándose, no solo la del almacén, sino la de su última oportunidad. El pequeño caballo de madera en su bolsillo pareció pesar 1 tonelada. Levantó la vista y se vio reflejado en el cristal oscuro de la ventana delantera. Vio a un hombre viejo, cansado y solo. Un hombre que había sobrevivido a una guerra y a la pérdida de su familia solo para ser derrotado por su propio miedo. Había dejado que el pueblo, que la señora Gable, que los fantasmas de su pasado dictaran su presente. Y al hacerlo, estaba a punto de perder lo único que había dado sentido a su vida en una década. Elara se iría.
Se llevaría a Thomas, se llevaría su risa silenciosa y su fuerza tranquila, y él se quedaría allí, en su fortaleza de madera y soledad, contando clavos hasta el final de sus días. En ese instante algo se rompió dentro de él. No fue un pensamiento, fue una certeza visceral. El dolor de perderla, de dejarla ir sin luchar, sería infinitamente peor que cualquier dolor que el pasado pudiera infligirle. El miedo a la soledad futura era por fin más fuerte que el miedo al dolor del recuerdo. Se dio cuenta de que no tenía que elegir entre su pasado y su futuro. Tenía que elegir si quería tener un futuro en absoluto. La elección era simple y aterradora. Podía quedarse allí, seguro en su miseria, o podía cruzar esa puerta y arriesgarlo todo por la posibilidad de no volver a estar solo. La decisión tenía que tomarla ahora, antes de que el sonido de sus pasos se desvaneciera para siempre. Con un movimiento lento, casi doloroso, Silas salió de detrás del mostrador. El mostrador de roble macizo que él mismo había pulido hasta el cansancio, esa barrera que lo había separado del mundo durante una década, ya no se sentía como una fortaleza, sino como una tumba. Cada paso que daba hacia la puerta resonaba en el suelo de madera, un eco de los pasos de Elara al marcharse. El aire del almacén, normalmente reconfortante con su mezcla de olores a café, cuero y especias, ahora le resultaba asfixiante, cargado con el peso de su propia cobardía. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que si no cruzaba esa puerta en ese preciso instante, la soledad que había elegido como compañera se convertiría en su carcelera para siempre. No tenía un plan, ni palabras preparadas. Solo tenía la imagen de los ojos heridos de Elara grabada a fuego en su mente, y eso era suficiente. El mundo exterior lo recibió con una bofetada de aire frío y húmedo que le aclaró la cabeza. La calle principal de Black Creek era un lodazal, un desorden de barro y nieve a medio derretir que reflejaba el cielo gris y plomizo. La gente que lo veía pasar se detenía, sus miradas curiosas siguiendo su figura apresurada. Nadie lo había visto moverse con tanta determinación en años. No era el paso medido y tranquilo del dueño del almacén, sino la zancada desesperada de un hombre que corre para salvar algo de un incendio. No se detuvo a saludar a nadie, no desvió la mirada. Sus ojos estaban fijos en la pequeña cabaña al final de la calle, de cuya chimenea salía un hilo de humo delgado y frágil, como la esperanza a la que se aferraba. Cada paso era una lucha contra el hombre que había sido, contra la voz en su cabeza que le gritaba que volviera a la seguridad de su silencio. Al llegar a la puerta de la cabaña, se detuvo. Podía oír el sonido apagado de movimientos en el interior, el roce de tela contra madera, el cierre metálico de un baúl. Estaba haciendo las maletas. La realidad de esa simple acción lo golpeó con más fuerza que el viento helado. No era una amenaza, no era un drama. Era una decisión práctica, la única que una mujer como ella podía tomar en un lugar que le había cerrado todas las puertas. Su mano se alzó para golpear la madera, pero se quedó suspendida en el aire por un instante. ¿Qué derecho tenía él a detenerla? ¿Qué podía ofrecerle, más allá de la sombra de su propio pasado y el juicio de un pueblo hostil? Pero entonces recordó los ojos de Thomas, su pregunta inocente que había destrozado el precario equilibrio de sus vidas. Lo hacía por el niño, tanto como por ella, por la posibilidad de un hogar que no estuviera lleno de fantasmas. Finalmente, sus nudillos golpearon la puerta, un sonido seco y urgente en la quietud de la tarde. Elara tardó en abrir. Cuando lo hizo, su rostro era una máscara de compostura herida. Sus ojos, enrojecidos pero secos, lo miraron sin sorpresa, solo con una infinita pesadumbre. No le preguntó qué hacía allí. Simplemente esperó, su cuerpo bloqueando parcialmente la entrada, como si protegiera el último vestigio de su privacidad.
Detrás de ella, Silas pudo ver el baúl abierto sobre la cama, con las pocas pertenencias de Thomas y ella cuidadosamente dobladas. El guardapelo de plata descansaba sobre una pila de ropa, su brillo apagado a la luz del atardecer. La visión de aquel objeto, el principio de todo, le dio a Silas el ancla que necesitaba. No podía empezar con una disculpa, porque las palabras no bastarían para reparar el daño de su silencio. Tenía que empezar con la verdad, la única moneda de valor que le quedaba. Bartholomew Kane, dijo, su voz sonando extraña, áspera, como si no la hubiera usado para algo importante en mucho tiempo. Pronunció el nombre no como una acusación, sino como una confesión. El ara frunció el ceño, la confusión luchando contra el dolor en su expresión. El nombre le era familiar, por supuesto. Era el nombre del hombre que había llevado a su marido a la ruina y a la muerte, el arquitecto de su desgracia. Pero oírlo de labios de Silas, en el umbral de su puerta, no tenía ningún sentido. ¿Qué tiene que ver él con esto?, preguntó ella, su tono frío, distante, negándose a darle la satisfacción de mostrar su vulnerabilidad. Quería que se fuera, que la dejara en paz con los restos de su vida rota. Silas no intentó entrar. Se quedó en el porche, aceptando la barrera física que ella había impuesto entre ellos. Él fue mi socio, hace muchos años, continuó él, con la mirada fija en un punto más allá de ella, como si estuviera viendo el pasado desplegarse ante sus ojos. Compramos tierras juntos, aquí en este valle. Prometió que el ferrocarril pasaría por aquí, que traeríamos prosperidad a este lugar. Yo invertí todo lo que tenía, todo lo que me quedaba después de la guerra. Hizo una pausa, tragando saliva, el sabor amargo de la traición tan fresco como si hubiera sido ayer. Una mañana simplemente desapareció, con mi dinero y el de muchos otros. Me dejó sin nada. Por eso vine a Black Creek, para empezar de nuevo donde nadie conociera mi fracaso. La revelación cayó en el aire gélido entre ellos, pesada e increíble. El ara lo miró fijamente, las piezas de un rompecabezas que no sabía qué existía encajando en su mente con una claridad dolorosa. La coincidencia era demasiado monstruosa para ser real. El mismo hombre, el mismo depredador, había destruido sus dos vidas, en diferentes momentos, en diferentes lugares, dejándolos a ambos varados en este rincón olvidado del mundo. El shock inicial dio paso a una oleada de ira fría. ¿Lo sabías?, susurró, y la pregunta fue una acusación. Desde el principio, ¿viste mi guardapelo? ¿Oíste mi historia y no dijiste nada? La amabilidad de Silas, su protección silenciosa, de repente se tiñó de algo oscuro y complicado. Era lástima. Era una especie de penitencia retorcida, ayudar a la viuda de otra de las víctimas de Kane. Lo supe la noche en que Thomas tuvo fiebre, admitió Silas, y por primera vez sus ojos se encontraron con los de ella, suplicantes, despojados de toda defensa. Mencionaste el nombre de la compañía de tu marido. Reconocí el nombre de Kane, y callé. El ara dio un paso atrás, como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. El dolor de la traición era agudo, una cuchillada limpia. Se sentía como una necia, una pieza en un juego cuyas reglas desconocía por completo. Había empezado a confiar en él, a ver más allá de su exterior adusto, y ahora todo parecía una mentira. Su silencio era peor que cualquier palabra cruel que el pueblo pudiera haberle dirigido. Era una negación de la única cosa que habían construido juntos, una frágil confianza. ¿Por qué?, exigió ella, su voz temblando por primera vez. ¿Por qué ocultármelo, Silas? ¿Qué clase de juego era este? Necesitaba entender la razón de su engaño. Necesitaba darle un sentido a la sensación de que el suelo se había abierto bajo sus pies. Él la había visto luchar, la había visto humillarse, sabiendo todo el tiempo que compartían un enemigo común, una herida común, y había elegido el silencio. Esa elección
La convertía en una extraña de nuevo, más sola que nunca. La pequeña conexión que había sentido florecer entre ellos se marchitó en un instante, quemada por el calor de su omisión. Porque no quería que esto, dijo él, haciendo un gesto vago que abarcaba el espacio entre ellos, el almacén, el pueblo, todo, se construyera sobre el odio. No quería que nuestro vínculo fuera la venganza contra un enemigo común. Su voz se quebró ligeramente, revelando una vulnerabilidad que Elara nunca había visto. Quería que fuera algo nuevo, algo que no tuviera nada que ver con los fantasmas que ambos arrastramos. Tenía miedo de que si te lo decía, solo verías en mí un reflejo de tu propio dolor, otra víctima de Kane. Y yo estaba empezando a ver algo más en ti, algo que no quería envenenar con el pasado. Su confesión era tan simple y tan devastadora que dejó a Elara sin palabras. No era un juego, era miedo. El mismo miedo a la pérdida que ella conocía tan bien. En ese momento de frágil entendimiento, el sonido de un caballo acercándose rompió el silencio. Un hombre con un traje de ciudad demasiado fino para Black Creek y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se detuvo frente a la cabaña. Era el agente de Kane, el mismo que había estado presionando a Silas para que vendiera. Ignorando a Elara, se dirigió directamente a Silas con una familiaridad presuntuosa. «Blackwood, le he estado buscando. He venido a hacerle una última oferta, una que no podrá rechazar. El señor Kane es un hombre generoso con quienes saben ver el futuro». El hombre sacó un fajo de papeles del bolsillo de su abrigo. Su presencia, una intrusión grosera en el momento más íntimo y delicado de sus vidas. El agente expuso la oferta con voz cantarina, detallando una suma de dinero que hizo que Elara contuviera el aliento. Era suficiente para comprar una nueva vida, lejos de Black Creek, lejos de los recuerdos y las dificultades. Era una salida, una vía de escape. El hombre lo presentó como la única opción lógica. «El pueblo está muriendo, Blackwood. Sea inteligente. Coja el dinero y váyase. No hay nada para usted aquí». Sus palabras, aunque dirigidas a Silas, parecieron resonar con la propia desesperación de Elara. Por un instante terrible, ella creyó que Silas aceptaría. ¿Por qué no lo haría? Era la decisión sensata. Podría dejar atrás el almacén, la soledad, los fantasmas. Podría ser libre. Silas no miró a la gente. Sus ojos no se apartaron del rostro de Elara. En ellos, ella vio una década de dolor, una vida de pérdidas y el terror a una soledad futura. Pero también vio una resolución de acero, una claridad que no había visto antes. La llegada de aquel hombre, la encarnación de su pasado compartido, no los había separado, sino que había forzado una elección. El agente de Kane, sin saberlo, le había presentado a Silas la encrucijada de su vida, el camino fácil y solitario del dinero o el camino difícil y compartido de la lealtad. La decisión que tomara ahora no sería solo sobre un terreno o un negocio. Sería sobre quién era y en quién quería convertirse. Con una calma que parecía emanar del centro de la tierra, Silas se giró lentamente hacia el agente. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos ardían con una intensidad fría. «Dígale al señor Kane», dijo, su voz baja y resonante, «que hay cosas en este mundo que su dinero no puede comprar». El agente parpadeó, desconcertado por el rechazo. «¿Está loco? Es una fortuna», insistió. Silas dio un paso, colocándose sutilmente entre el hombre y la puerta de la cabaña, un gesto protector tan instintivo como respirar. «Mi hogar no está en venta», declaró, y en esas 4 palabras, Elara oyó mucho más que una simple negativa. Oyó una promesa, una elección. La había elegido a ella. El agente, al ver la inutilidad de sus argumentos frente a la determinación inquebrantable de Silas, soltó una maldición y se marchó,
espoleando a su caballo con una furia impotente. El ruido de los cascos se desvaneció, dejando a Silas y a Elara solos de nuevo en el umbral, envueltos en un silencio que ya no era tenso ni incómodo. Era un silencio diferente, un espacio vacío que esperaba ser llenado. La verdad estaba sobre la mesa, cruda y dolorosa, pero también liberadora. El pasado había sido nombrado, el futuro inmediato había sido decidido. La amenaza externa se había ido, dejándolo solo con la abrumadora y aterradora posibilidad de lo que vendría después. Silas se volvió hacia ella. No dijo nada más. No había necesidad. La elección que acababa de hacer valía más que 1000 disculpas o promesas. Había renunciado a una fortuna por quedarse en aquel pueblo miserable, por defender su pequeño rincón del mundo. Y Elara sabía, con una certeza que le recorrió el alma, que no lo había hecho solo por el pueblo. Lo había hecho por ella y por Thomas. Él no la estaba salvando. Le estaba pidiendo que lo salvara a él de la fortaleza de soledad que había construido. Lentamente, ella dio un paso a un lado, abriendo la puerta de par en par. Era una invitación silenciosa, una aceptación. El baúl, a medio hacer, parecía ahora un objeto de un futuro alternativo, un camino no tomado. El verdadero viaje, se dio cuenta, estaba a punto de empezar allí mismo, en el umbral de aquella humilde cabaña. Silas entró en la cabaña sin decir una palabra, sus botas dejando huellas de barro sobre el suelo limpio. Elara no se apartó, simplemente lo observó moverse con la torpe delicadeza de un hombre que no está acostumbrado a ocupar el espacio de otra persona. Por un instante, el aire se llenó con el peso de todo lo que podría decirse. Disculpas, promesas, preguntas, pero las palabras, en aquel momento, parecían baratas y frágiles. Él se detuvo en medio de la pequeña habitación, su mirada recorriendo el baúl a medio llenar, la cama deshecha, la vida de ella empaquetada y lista para huir. Luego, sus ojos se posaron en la pequeña chimenea de piedra, donde un fuego débil luchaba por dar calor. No había consuelo en aquel lugar, solo la evidencia de una existencia transitoria. Sin mirarla, se dio la vuelta y salió de la cabaña tan silenciosamente como había entrado, dejándola sola con el eco de su presencia y una confusión que era casi tan dolorosa como la esperanza. Elara se quedó inmóvil en el umbral, viendo cómo la figura de Silas se alejaba por el camino embarrado. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que cerrara la puerta, que terminara de hacer el equipaje y se olvidara de aquel hombre y de aquel pueblo maldito. Su gesto de rechazar a Cain había sido valiente, sí, pero ¿qué significaba ahora que la abandonaba en silencio? Sintió una oleada de la vieja humillación, la sensación de ser una carga, un problema que él había defendido por un código de honor, pero del que ahora se desentendía. El viento frío le azotó la cara, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a pino. A lo lejos, vio cómo Silas abría la puerta de su propia casa, la que estaba detrás del almacén, y desaparecía en su interior. La puerta se cerró con un sonido sordo y definitivo, y para Elara, aquello fue la respuesta final. El futuro, una vez más, era un camino solitario que tendría que recorrer con su hijo, pero entonces la puerta de la casa de Silas volvió a abrirse. Él no salió solo. Con un esfuerzo que tensaba los músculos de su espalda y sus brazos, cargaba un objeto grande y oscuro, una mecedora de roble macizo, pulida por el tiempo hasta adquirir un brillo profundo y melancólico. Elara la reconoció al instante. La había vislumbrado alguna vez a través de la ventana de su salón, siempre inmóvil junto a la chimenea, como un santuario. Verlo ahora, sacándola de Mindbasit, su casa, llevándola a través del barro con un cuidado casi reverencial, era presenciar un acto más profundo que cualquier confesión.
No estaba moviendo un simple mueble, estaba sacando a la luz una década de dolor, desenterrando al fantasma de su esposa para finalmente dejarlo descansar. Cada paso que daba hacia ella era pesado, no solo por la carga física de la madera, sino por el peso simbólico de lo que estaba haciendo: desmantelar el monumento a su soledad. Cuando llegó de nuevo a la puerta de la cabaña, su respiración era agitada y tenía el rostro enrojecido por el esfuerzo. No pidió permiso. Con una determinación silenciosa, entró y colocó la mecedora en el único lugar donde cabía, junto a la pequeña chimenea de Elara. El sonido de las patas de roble al asentarse sobre las tablas del suelo fue el único ruido en la habitación. La silla, construida para otra mujer, en otra vida, no parecía fuera de lugar. Al contrario, llenó el espacio con una sensación de permanencia y calidez que la humilde cabaña nunca había tenido. Se enderezó, pasándose una mano por la frente, y su mirada no era la de un hombre que ofrece caridad, sino la de alguien que devuelve algo a su legítimo lugar, como si esa silla hubiera estado esperando ese preciso momento durante 10 largos años. Finalmente, Silas se volvió hacia ella. Sus ojos, que tan a menudo habían sido un reflejo de tormentas pasadas, estaban en calma, claros y directos. No había rastro de duda en ellos, solo la certeza tranquila de un hombre que ha tomado la única decisión que importa. Su voz, cuando habló, fue baja, apenas un murmullo que sin embargo llenó cada rincón de la habitación y del corazón de Elara. «Esta silla ha estado vacía demasiado tiempo», dijo, y sus palabras eran sencillas, sin adornos, pero cargadas con el peso de una vida entera. Hizo una pausa, su mirada abarcándola a ella y al pequeño Thomas, que observaba la escena desde un rincón con los ojos muy abiertos. Un hogar no debería tener asientos vacíos. No era una propuesta ni una promesa de un futuro fácil. Era algo mucho más real, una invitación a compartir el presente, a llenar los vacíos del otro, a construir, sobre las ruinas de sus pasados, un lugar al que finalmente pudieran llamar hogar.